La carne y el privilegio. Me llamo Beltrán de la Cueva. Fui el hombre al que acusaron de acostarme con la reina y engendrar a la heredera del trono de Castilla. Lo que los archivos oficiales intentaron ocultar es que mi ascenso, meteórico y sangriento, pudo haber destruido una dinastía entera. No busqué el poder me asaltó una tarde de caza en Jaén. Enrique IV de Castilla, ese rey al que todos llamaban el impotente, puso sus ojos en mí. Vio en mi fuerza lo que a él le faltaba, o algo más íntimo que nunca se atrevió a confesar. En la corte, la belleza es una moneda más valiosa que el oro. Yo era joven, un hidalgo menor de Úbeda, apenas un animal de campo entre los grandes linajes de España que llevaban siglos en el poder. Se decía de mí que era de porte gallardo y facciones firmes, un contraste insultante para la figura desgarbada del monarca. En menos de un año pasé de paje a ser el centro del universo real. En 1458 ya era mayordomo y maestresala del rey. En 1459 me nombraron comendador de Uclés en la Orden de Santiago. En 1461 entré en el Consejo Real, desplazando a Juan Pacheco, marqués de Villena, quien no podía soportar que un advenedizo tuviera más poder que los Mendoza o los Guzmán. Me dieron villas, fortalezas, y en 1462, el condado de Ledesma junto con la mano de Mencía de Mendoza, sobrina del futuro cardenal Mendoza. La nobleza me miraba con asco y susurraba: ¿quién es este muchacho que cabalga tan cerca del rey? Yo guardaba silencio. Pero mientras yo subía, en la penumbra de las alcobas se gestaba el verdadero escándalo. Porque cada favor del rey tenía un precio de hierro, y ese precio lo iba a pagar una reina con su vientre y su honor. El ajedrez de la alcoba fría. Juana de Portugal llegó a Castilla buscando un trono y se encontró con el frío de una tumba. Imagínatela, joven, vibrante, acostumbrada al lujo de Lisboa, obligada a compartir el lecho con un marido que no podía cumplir como hombre. El rey, desesperado por silenciar a quienes le llamaban eunuco en los pasillos, me dio una orden que sellaría mi destino. Beltrán, sé su sombra. Protégela. Sé el hombre que yo no puedo ser. Compartíamos silencios que pesaban más que las coronas. Recuerdo una noche de baile en el Alcázar, donde el rey me ordenó que danzara con ella. Sentir su mano sobre mi hombro mientras los cortesanos cuchicheaban fue el primer paso hacia el desastre. Juana me confesó su miedo a ser repudiada, como lo fue Blanca de Navarra, la primera esposa del rey. Llegada de Lisboa en 1455, se sentía profundamente sola en un matrimonio político con un rey cuyas dolencias eran el chisme de toda Europa. El parto del 28 de febrero de 1462 en el Alcázar de Madrid fue público, para que nadie dudara de la legitimidad de la niña. Días después, el rey me entregó el maestrazgo de la Orden de Santiago, el cargo más codiciado del reino. Mira el retrato que se conserva de Juana, una mujer de mirada triste y altiva, atrapada en una farsa que no merecía. La corte no vio protección en mis cuidados, vio pecado. Cuando su vientre creció en 1462, el rumor dejó de ser un murmullo y se convirtió en un grito de guerra. Aquel premio fue la chispa que mis enemigos necesitaban, y el infierno se abrió bajo la cuna de una princesa inocente. El Garañón de Úbeda. Hija de Beltrán. Ese grito rasgó el aire antes de que la niña pudiera caminar. Me llamaron el Garañón de Úbeda. Las coplas del provincial me acusaban con versos que aún resuenan como látigos. Beltrán, pues que sois gallardo. Y el rey os quiere tanto. Haced lo que el rey no puede. Por salvar su honor y manto. Los archivos nunca probaron nada, pero el rumor es más fuerte que la verdad cuando hay tronos de por medio. Las Cortes de Madrid la juraron heredera en mayo de 1462, pero el marqués de Villena y los nobles rebeldes usaron mi nombre como arma arrojadiza. En 1464 publicaron el Manifiesto de Burgos. Declaraban que la niña no era hija del rey, sino mía. La llamaron la Beltraneja, para humillarla antes de que pudiera entender por qué el mundo la odiaba. Mira mi retrato, frente ancha, mirada firme, el collar de Santiago al cuello. Ese era el rostro que la nobleza convirtió en símbolo de la traición. Juana de Portugal sufrió lo indecible. La obligaron a exámenes médicos denigrantes, la humillaron públicamente y la trataron como a una ramera coronada. Yo era su escudo,
pero ella era la que se desangraba entre insultos y una soledad aplastante. ¿Fui su amante? ¿O simplemente el único hombre que la trató con humanidad en aquella corte cruel? Defendí mi honor con la espada en los torneos y en las salas del palacio, pero el rumor ya era una herida infectada en el corazón de Castilla. Cada gesto de favor real hacia mí era combustible para la hoguera donde querían quemar a la reina. Y lo peor estaba por llegar: la rebelión abierta que obligaría al rey a tomar una decisión terrible. El sacrificio del duque. En 1464, los nobles rebeldes lanzaron un manifiesto brutal. La princesa Juana era ilegítima y el trono debía ser para el niño Alfonso. El rey, acorralado y con el alma destrozada, me obligó a renunciar al maestrazgo de Santiago para calmar a los lobos. A cambio, en noviembre de aquel mismo año, me concedió el título de duque de Alburquerque y señoríos como Cuéllar, Roa y Atienza. No fue simple ambición, fue una retirada estratégica, un refugio para proteger a la reina y a la niña cuando el alcázar ya no era seguro. ¿Acepté el ducado por lealtad real o por salvar mi propia cabeza? Quizás ambas cosas eran inseparables. Vi la farsa de Ávila el 5 de junio de 1465. Nobles traidores despojaron a un muñeco que representaba a mi rey de su corona y su espada, tirándolo entre burlas. Aquella imagen me quemó la sangre. Proclamaron rey a un niño mientras yo, en mi castillo de Cuéllar, preparaba a mis hombres para lo inevitable. La duda sobre mi paternidad ya no era cotilleo de alcoba. Era la chispa que incendiaba Castilla en guerra civil. Cada muerto en los campos de batalla llevaría mi nombre impreso en su agonía. ¿Valía la pena un reino por el secreto de una alcoba? La respuesta la dictaría la sangre en los campos de Olmedo. La lealtad del desheredado. Muchos esperaban que tras la muerte de Enrique IV en 1474, yo apoyara a mi supuesta hija. Pero yo elegí a Castilla. Me uní a Isabel y Fernando. Nunca abandoné la memoria de Enrique IV, pero comprendí que la estabilidad de un imperio pesaba más que la paternidad incierta de una niña. Mi lealtad a Isabel fue mi última gran jugada. Para que Castilla sobreviviera, la duda debía morir. Luché defendiendo al rey en la segunda batalla de Olmedo en 1467 y, tras su muerte en 1474, serví a los reyes católicos en la Guerra de Sucesión y en las duras campañas de Granada. Morí el 1 de noviembre de 1492, el mismo año que cayó el último reino nazarí, en mi castillo de Cuéllar. En mis últimos momentos, no pensaba en el nuevo mundo que Colón acababa de encontrar, sino en las mujeres que el poder devoró. Pensaba en Juana de Portugal, que murió en 1475 sola y vilipendiada, utilizada por todos y repudiada por una corte que no le perdonó ni su inteligencia ni su juventud. Pensaba en la princesa Juana, la Beltraneja, jurada heredera y luego recluida en un convento en Portugal, firmando siempre como la reina hasta su muerte en 1530. Yo fui el hombre que la historia necesitó culpar para que Isabel y Fernando parecieran limpios de toda mancha. Fui el garañón necesario, el peón que aceptó la infamia para que el tablero no saltara por los aires. Mi linaje sobrevivió en la cumbre del poder, pero el peso de aquellas dos mujeres me acompañó hasta el último aliento. El silencio de Simancas. Hoy, más de 500 años después, los documentos de Simancas, las crónicas de Alonso de Palencia y los testamentos reales siguen sin dar una prueba definitiva. Los investigadores buscan en crónicas venenosas una verdad que el tiempo ha protegido bajo capas de polvo. Pero la verdad no está en los papeles, está en el dolor de las víctimas que la historia oficial decidió ignorar para cimentar la grandeza de los reyes católicos. Fui leal a mi rey hasta el final, aceptando la infamia para que su trono no cayera en manos de traidores. Es hora de hacer justicia. Juana de Portugal fue una reina valiente e inteligente, reducida a insultos por una corte de hombres ambiciosos que no toleraban a una mujer con voz propia. Juana la Beltraneja fue una princesa con derecho legítimo, borrada del mapa por un rumor que convenía a demasiados. Ellas pagaron el precio con su dignidad y su vida. Mi ascenso fue su tragedia. Quizá nunca se sepa si aquella niña fue mía. Pero sí sé que una sola alcoba y un rumor bien dirigido cambiaron el destino de España para siempre. Las dos Juanas todavía esperan que la historia les devuelva su voz y su honor. Ahora que conocéis mi historia, os pregunto, ¿fui yo, Beltrán de la Cueva,
¿Un traidor ambicioso que buscaba el trono? ¿O fui el último leal a una corona que se desmoronaba y aceptó cargar con la culpa para salvar el reino? Yo, Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque, solo espero que finalmente se conozca la verdad.